qué es lo bueno. Y de eso queremos hablar hoy, poder identificar la voz de Dios, quién es el que habla por boca de Dios o palabra del Señor y quién no, cuáles son las noticias o la información verdadera y cuáles son las falsas, qué es lo que se está moviendo hoy en el mundo entero, porque directamente o indirectamente la iglesia es afectada por todo lo que hoy se está informando, se está moviendo, se está hablando, se está dando, entregando al mundo entero, las redes sociales, todo lo que es el mundo satelital, todas las informaciones. Afecta a nuestra fe, afecta a nuestra integridad, afecta a nuestra vida espiritual, porque de acuerdo a lo que yo reciba, lo que yo capte, lo que yo guarde en mi corazón, es lo que va a dar fruto de luego en mi vida. Y el primer versículo que voy a leer como introducción, como verso lema, por decir así, está en Proverbios, capítulo 19, versos 20 y 21, que dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y lo vuelvo a leer. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Mucha es la información que se nos da y muchos son los pensamientos que vienen a nuestro corazón por lo que escuchamos y por lo que vemos. Pero el consejo, la palabra, la voz del Señor debe ser la que permanezca en nuestras vidas. Esto significa que la palabra de Dios es la que debe regir, conducir, guiar nuestras vidas, no lo que yo escuche por boca de hombres. Eso es lo que se refiere este proverbio, porque usted tiene que escuchar y aprender y discernir y poder capturar la voz del Señor. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no seguirán y no van a escuchar la voz del extraño. Amén. Bien, vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 22, que es el último capítulo de este libro. Y es largo, pero no quise resumirlo porque quiero que vayan viendo y se hagan la película de lo que vamos a estar leyendo, ¿sí? Porque es interesante este capítulo de los reyes de Israel. Quiero que prestemos atención a todo el contexto de lo que vamos a leer. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no saben que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra
de Jehová, la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galá o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Pamela. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Eduardo. 14. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en tu mano del rey, en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Kenia, del 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Roberto. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal cerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablar de eso? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Gilbert. Perdón. Termina Gilbert. Vamos a hacer que termine Gilbert. Ya.
Y a ver, quedamos en el 27. El 27. Ya. Era el 27 y 28. Ya. Y dirás así, ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, y Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no pelees ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Hasta ahí nomás. Cuando los capitanes hasta ahí nomás, Gilbert. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ya. Ahí está ahí nomás. Bueno, después pueden leer todo el capítulo, cómo termina la historia, ¿no? Pero aquí lo que quiero señalar es lo siguiente. El rey de Acab tenía 400 profetas que siempre le profetizaban. Y le hablaban bien, siempre profetizaban lo que él quería. Y me voy a centrar cómo el Señor comienza en una de las reuniones celestiales a preguntar quién va a inducir al rey de Israel para que vaya a pelear y sea destruido. O sea, el mal estaba determinado para el rey de Acab. Pero unos decían una cosa, otros decían otra cosa, hasta que aparece un espíritu. Y dice, yo lo voy a inducir, yo lo voy a motivar a que vaya a pelear. Y el Señor le dice, ¿y cómo lo harás? Yo seré entre los profetas un espíritu de mentira e induciré al rey a que vaya a pelear. Y vemos que los 400 profetas, cada uno de ellos, hablaban, ¿qué cosa? Que vaya a pelear porque el Señor lo entregó en tus manos. Todos, hasta este profeta que hace un cuerno de hierro y con esto acornearás al rey de Siria y lo vencerás. Y todos los profetas hablaban lo mismo, de una u otra forma, era una misma información. O sea, la mayoría le estaba diciendo al rey, acá el Señor está contigo, ve, pelea y vencerás, el Señor te los entregó en tus manos. Y Josafat, que era el rey de Judá, no se quedó tranquilo diciendo, ok, 400 profetas, no era uno, dos ni tres, eran 400, dijo, ok, pero no hay uno más, alguien más a quien podamos consultar. O sea, en Josafat algo ocurría en su interior. Entonces el rey de Israel dice, sí, acá hay uno, Micaías, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas. Entonces Josafat le dice, anda, mándalo a llamar, y el que lo va a buscar a Micaías, al profeta, le dice, mira, están todos hablando cosas buenas al rey, que vaya a pelear, que Dios está... Así que tú también di algo parecido. Micaías le dice, yo voy a hablar lo que Dios ponga en mi boca. Y ahí comienza la historia, ¿no? Cuando le dice, ve porque el Señor está contigo, pero una forma burlesca o burlona. Como todos hablaban lo mismo, entonces el rey de Acab no le cree. Él dice, ¿hasta cuántas veces te he dicho que me profetices lo que el Señor te diga? Entonces él le dice
las ovejas, Israel, el pueblo está sin pastor, sin Señor. No tienen quien los guíe. Así que cada uno vuelva a su casa, y esto es una locura lo que quieren hacer, porque Dios no está con ustedes. Entonces comienza a hablar lo que Dios le mostró a Micaías. Yo vi al Señor y los ejércitos del cielo reunidos, y le dice todo lo que hemos leído, como un espíritu de mentira posee a todos estos profetas, y les dice que seré alguien que va a motivar, que va a engañar al rey para que vaya a la guerra. Yo seré un mensajero mentiroso. Entonces Dios le dice, anda, ve, porque lo vas a lograr. Ahora, cuando nosotros escuchamos tanta información, cuando escuchamos tantos mensajes de la palabra de Dios, cuando escuchamos a tantos pastores, cuando escuchamos a tantos predicadores, cuando escuchamos a tantas noticieros, tantas informaciones, tanto en YouTube, tanto en Facebook, hay mucha información, y a veces caemos en el error de no prestar atención qué es lo que Dios dice. Porque cuando Josafat, que era el rey de Judá y era temeroso del Señor, escuchó a los 400 profetas, todos diciendo lo mismo, algo en él le decía, esto no está bien. Porque la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, muchas veces se escucha en el interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, como una voz de alerta, como una voz de precaución, como una voz dulce, tal vez con no un grito, pero sí uno siente dentro que algo está mal. Esto no me gusta. Creo que esto no es de Dios. ¿Y qué me lleva? Si no estoy enterado o no conozco la verdad, voy en busca de la verdad en la Biblia. Voy a orar, voy a pedirle al Señor que me guíe en base a lo que estoy escuchando, en base a lo que todos hablan, en base a todo lo que se está viviendo a mi alrededor. Señor, ¿qué es lo que tú dices? Porque es muy fácil hoy ser engañados. Es muy fácil hoy ser llevado de cualquier viento de doctrina. Si yo no estoy firme, si yo no temo al Señor, si yo no practico la oración constante, perseverante, si yo no voy a la fuente de la palabra de Dios a buscar de Dios, hoy es muy fácil ser engañado, muy fácil ser manipulado en las enseñanzas de la Escritura. Si yo no estoy firme, si yo no tengo ese sentido espiritual que me da el Señor de estar alerta, de estar atento, de discernir lo que me están diciendo, lo que estoy escuchando, soy presa fácil. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el Señor permite, dice, que a los que no aman la verdad, aquellos que no aman al Señor de verdad, que no buscan al Señor de corazón, les envía un espíritu engañoso. Lo leemos en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 9 al 12. Porque el espíritu, dice, está hablando del anticristo del último tiempo, ese espíritu que va a engañar a las naciones, dice, el inicuo, lo llama al falso Mesías o al falso Cristo, inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es muy clarito. Ocurre lo mismo, o va a ocurrir, o está ocurriendo lo mismo que ocurrió con el rey de Israel, el rey Acab. El rey Acab no era alguien que amaba la verdad del Señor. No era alguien que se complacía en la ley del Señor, sino que al contrario, él se complacía en recibir halagos, en tener pagados a los profetas, en tener un estatus social, una imagen real que no era la que Dios veía. Entonces, cuando nosotros como iglesia dejamos filtrar engaños y mentiras del diablo, porque es un espíritu de mentira, es por eso que podemos ver y entender o comprender por qué hoy la sociedad toda, no solo en Chile, sino en el mundo, va corriendo detrás de todo lo que se quiera hacer o decir. Todos defendemos lo que se nos dice que hay que defender. Todo se nos habla en contra de la iglesia. En muchos países la iglesia está sufriendo persecución porque son el problema del mundo. Pero también se nos habla un sinnúmero de cosas donde la gente, la mayoría, lo recibe, lo acepta. ¿Cómo es posible que se acepte un lenguaje que no existe, un lenguaje inclusivo que es irreal? Pero todo el mundo lo acepta y lo defiende. ¿Cómo es posible que hoy una persona se levante a manifestarse y todo el mundo va detrás con violencia? ¿Cómo es posible que hoy ya se haya perdido el respeto a la gente mayor, se haya perdido el respeto a las autoridades? Hoy hay una masiva información en contra de un presidente, en contra de un político, en contra de un religioso, en contra de todo, y nadie sabe si es verdad o es mentira. Entonces, toda esa información que se ve hoy, hablando mal de un pastor o hablando bien de otro pastor, haciendo cosas por internet que nos marean si le prestamos atención. Toda información, todo mensaje que a veces nosotros no tenemos la sabiduría de investigar si es real, si es mentira. Porque aquí el rey de Israel creyó a los 400 profetas. Y cuando usted habla lo contrario, fíjense cómo, miren cómo si uno analiza esta situación, como el rey Micaías habló diferente, ¿qué hace el profeta que profetizó que iba a cornear con este cuerno al rey de Siria? Le pega en la mejilla al rey, dice: ¿desde dónde, cuándo se fue de mí el Espíritu Santo para hablarte a ti solo? ¿Desde cuándo tú eres ahora el único que Dios habla? Qué interesante que hoy, si alguien habla diferente a lo que hablan los demás, es considerado una persona
mentirosa, que engaña. ¿Quién es él? Y hemos visto, yo por lo menos he conocido gente que ha sido censurada en internet por hablar contrario a lo que todo el mundo habla o todo informa. Censurados, bloqueados, controlados, callados, silenciados. Muchos pastores han sido presos, han estado en la cárcel por hablar la verdad. Es muy parecido, ¿por qué? Porque el espíritu de engaño y de mentira de este tiempo está avanzando en todo el mundo. Como dice el apóstol Pablo, espíritu de mentira para que crean la mentira. Pero como iglesia no vamos a perder la salvación, tal vez porque fuimos engañados en algo o seguimos una enseñanza que no estaba bien. Vamos a sufrir pérdidas. La salvación la tenemos mientras creamos y mantengamos la fe en la salvación que Jesucristo nos ha dado en su muerte, en su resurrección, por su sangre. Yo creo en esta salvación, pero hay muchas cosas que yo puedo ser engañado y desviado de una buena y sana doctrina en la cual a mí me desvía de la fe. Y termino creyendo en otras cosas que ha pasado, ha ocurrido. Y eso ocurre cuando mi corazón se llena de muchos pensamientos y no permanece el consejo de Dios. Y esto lo podemos aplicar en todas las esferas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la voz de Dios, si yo no escucho la voz de Dios, soy presa fácil del engaño. Si yo no escucho, no presto atención a la voz de mi pastor, escucho al extraño. Y el extraño no va a venir a querer bendecirme. Así como Satanás engañó a Eva, así Satanás nos puede engañar a nosotros. Y perdemos muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero también perdemos una cobertura de parte de Dios, porque yo estoy creyendo a una mentira y no a una verdad de Dios. Por lo tanto, el consejo de Dios es que nosotros profundicemos en lo que Dios dice, que no escuchemos, porque hay gente que va y escucha a todos. Cristianos que deberían escuchar al pastor, deberían escuchar a Dios, escuchan a muchos, a muchos. No es a uno o dos, escuchan a mucha gente. Entonces terminan confundidos porque he hablado con ellos, estamos conversando, y sí, porque tal persona dijo, y porque tal persona, y porque el otro, y porque el pastor tal, o el predicador tal, o el profeta tal, o el apóstol tal. Entonces tienen un sinnúmero de enseñanzas que no sabe en qué creer. Y cuando uno no sabe en qué cree, como Eva, porque el diablo, ¿qué le dijo? Con que Dios dijo. A Jesús, ¿cómo lo tentó? Porque Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, recibe la voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él escuchó la voz de Dios. Pero luego, cuando fue al desierto y fue tentado, ¿qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios. O sea, le pone la duda.
Entonces nosotros, si no estamos afirmados en la palabra, en la fe, en lo que creo, diablo va a venir a decirme. Con que Dios dijo, si eres realmente un hijo, si eres realmente salvo, ¿por qué pasa esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no ocurre esto? Y recibimos automáticamente la duda, la confusión y también la culpa. Pero si uno tiene firme su fe en lo que está creyendo, en lo que Dios dice, no somos presa del engaño. Y yo puedo ver hoy, ya de unos años atrás, cómo se está masificando o poniendo más fuerte este espíritu de mentira. Dice el Espíritu, yo seré un espíritu de mentira en los profetas y voy a engañar al rey para que la sentencia de Dios sea cumplida. Y Pablo dice que en el último tiempo el anticristo hará señales y prodigios engañosos y enviará un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados por cuanto no han creído a la verdad, al mensaje de verdad, al amor de verdad, y se han complacido en la injusticia. Tal vez nosotros no vamos a cometer injusticia, no nos vamos a complacer en la injusticia, pero sí podemos ser engañados y desviados de nuestra fe y ponernos en duda. Hay mucha gente que pone su fe o su salvación en duda ahora, más con lo que ha pasado desde el año pasado con la pandemia, y hay gente que está dudando en muchos aspectos de la fe cristiana. Mucha gente hoy está viviendo atemorizada, depresiva, mucha gente durmiendo con pastillas porque no puede dormir en la noche. Mucha gente que constantemente en su cabeza, en sus pensamientos, viene toda la información que ocurre a nuestro alrededor. Muchos están ya queriendo probar de todo. Ahí voy a ir a tal iglesia, voy a escuchar a tal pastor, voy a escuchar tal mensaje, voy a hacer lo que me dicen que haga, y prueban y prueban y prueban y no ocurre. Y cuando no ocurre, comienzan a decir, bueno, entonces ¿en qué voy a creer? Entonces esto no es verdad. Se están perdiendo el mensaje de verdad. ¿Por qué? Porque están prestando oídos a los extraños que no son enviados por Dios para hablar la verdad. Hoy tenemos que, no es como hace 30 años, 40 años atrás. Hoy tenemos delante nuestro un bombardeo constante de mensajes. Es constante. Solamente encender la televisión para ver unas noticias y es constante el bombardeo de malas noticias. Y infunden miedo, temor, y dale, y dale, y dale. Luego vamos a escuchar un pastor que dice sí, y otro pastor que dice no, y otro pastor que dice tal vez. Y yo digo, uy, ¿a quién le creo? ¿Quién dice la verdad? Y los tres dice los mismos versículos. Lee el mismo versículo, pero los tres enseñan algo diferente. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedo yo entender eso?
Entonces, un cristiano hoy, si somos cristianos humanistas, vamos a sufrir pérdidas. Porque hoy el cristiano, más que antes, necesitamos del Señor, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos afirmar nuestro fundamento de fe. No ser llevados. Lo leímos en uno de los mensajes cuando Pablo dice, porque en el postrer tiempo, en el último tiempo, ya llegando al final, muchos apostatarán de la fe, oyendo, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Ya no son doctrinas bíblicas, son doctrinas de demonios. Espíritus de mentira que se infiltrarán en la iglesia y espíritus de mentiras que se mueven en la sociedad, en la clase política, en el vecindario, en el trabajo, en los medios de información. Hoy hay una actividad espiritual mucho más fuerte que antes. Y yo se los tengo que decir, porque la iglesia tiene que estar alerta en este tiempo. Tiene que estar revestida del Señor, revestida del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos da el discernimiento de quién me habla la verdad y quién no. Por eso que Josafat le dice, está bien, los 400 profetas, eran 400 profetas que le decían, el Señor está contigo, te lo va a entregar en tus manos, anda a pelear. Pero Josafat algo no le caía bien. Algo anda mal acá. ¿No hay otro? Sí, hay uno, pero no, siempre se habla cualquier cosa. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en la cárcel al pobre Micaías por hablar verdad. 1 contra 400. Recuerda cuando los espías que fueron a recorrer la tierra prometida trajeron 10 un reporte negativo y solamente 2 creyeron a la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió? Todo el pueblo de Israel creyó a la mentira, al falso reporte, y no creyó a lo que Dios decía. Entonces, ¿cómo yo hoy vivo el panorama de la vida? ¿Cómo vivo hoy el panorama mundial? ¿Cómo estoy viendo todo? ¿A través de los ojos humanos? ¿A través de solamente lo que me informan y lo que escucho de las noticias? ¿O de los supuestos expertos? ¿O escucho lo que Dios dice? ¿Qué dice Dios? Pero no solamente qué dice Dios, sino creerle a lo que Dios dice. Porque yo puedo saber lo que Dios dice, pero tal vez no le crea. Porque aquí el profeta Acab escuchó lo que Dios le dijo. No subas, porque Dios no está contigo, el pueblo está como ovejas sin pastor, no hay quien hable verdad, no hay quien guíe por el Espíritu Santo, no hay quien enseñe al pueblo a temer a Dios. Así que cada uno vuelva a su casa, porque si van a la pelea, si van a pelear, van a perder. Y yo pregunto y yo analizo, sin juzgar y sin condenar a nadie, porque no estamos para eso. Yo me pregunto, porque yo me autoanalizo, ¿qué estoy haciendo como iglesia? Con este bastón no estamos reuniendo. ¿Qué estoy haciendo como iglesia? ¿Qué estoy creyendo como iglesia?
estoy intercediendo, estoy orando, estoy creyendo que Dios puede hacer un cambio en la vida de una persona, en la vida de un familiar. Puede Dios obrar, traer salvación. Puede Dios sanar. Dios puede cambiar el pensamiento de una persona. Dios puede liberar a una persona que ha caído en el engaño, que está atormentada, que está prisionera, esclava de un espíritu de mentira o de engaño, de enfermedad, de opresión. O simplemente me asusto, me escondo y no hago nada. La iglesia es luz en medio de la oscuridad. La iglesia está puesta para orar, es sal de la tierra. Poder transmitir las buenas noticias en amor, no en condenación, en amor, en compasión, en misericordia por el que se pierde, por el que sufre. Pero a veces vemos que es difícil. Porque hemos comenzado a vivir un cristianismo humanista. Es todo por nuestro propio esfuerzo. Es toda nuestra fuerza, es todo lo que yo haga, piense, crea, emoción, cómo me levante hoy, cómo fue el mensaje de hoy. Y no un cristianismo completo, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Porque si Acab habría escuchado la voz de Dios, se habría creído, no habría ido a la guerra, se habría arrepentido y buscado al Señor. Pero él creyó la mentira porque estaba él complacido en la injusticia. Y Dios tiene un tiempo que nos da para arrepentirnos y le da a la gente para que se arrepienta. Y después, luego, viene el juicio. Por eso que estamos yendo a ese juicio final. Dios va a hacer justicia a las naciones, a los reyes, a los gobernantes y al pueblo que no ha creído a la verdad. Pero dice la palabra que el juicio primero comienza por su iglesia, por su pueblo. Empieza por nosotros. Dios está sacudiendo la iglesia, porque venimos años con una frialdad o tibieza espiritual, de un conformismo espiritual, de que otro ore por mí, de que otro sea el que lea la palabra, que otro sea el mensajero. Yo lo único que quiero es estar bien, quiero sentirme bien, quiero tener una vida buena, agradable. Pero aquí hay un compromiso de parte nuestra con el Señor. Es de buscarle, amarle, atesorarle, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. No estamos peleando entre seres humanos. Y las armas nuestras que Dios nos entregó tampoco son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No podemos nosotros enfrentarnos a esta realidad que hoy se vive en nuestra humanidad, en nuestras propias fuerzas, en nuestro conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Y se gana la batalla en lo espiritual, con el poder, con las fuerzas que vienen de Dios. Cuando Abraham estaba en la tienda y empezó a dudar de la palabra, de la promesa de Dios, Dios lo tuvo que sacar
afuera y le dice, mira, Abraham, mira las estrellas, mira el cielo, cuéntalas si puedes contarlas, porque así será tu descendencia. A veces, y yo creo que este es un tiempo en donde tenemos que salir de nuestra burbuja, de nuestras cuatro paredes, de nuestra cápsula cristiana y ver a Dios, ver más allá, porque a veces creemos en Dios limitadamente, tenemos un límite de acuerdo a lo que yo he recibido. Yo creo en Dios hasta aquí, pero Dios nos está llevando más allá, que lo veamos a Él como Él es y no creamos a las mentiras o al engaño que hoy podemos estar escuchando todos los días, y creamos al Señor, porque hoy estamos siendo atacados, nuestra fe está siendo atacada, está siendo perseguida. El diablo quiere que perdamos la fe, o si creemos, que creamos lo menos posible de lo que Dios dice. Porque el diablo va a decir siempre, si Dios dijo, ¿por qué esto? Y si tú eres un hijo de Dios, siempre va a poner y sembrar la duda. Pero también el diablo, que es astuto, va a hacer que escuchemos y oigamos todo lo que no viene de Dios y creamos la mentira. Porque hoy la mentira es una verdad y la verdad es una mentira. Le pasó al profeta Micaías. La verdad del profeta, la verdad de Dios, fue tomada como una mentira y fue abofeteado y puesto en la cárcel. Y no solamente a Micaías le pasó también al profeta Jeremías, cuando él hablaba lo contrario a todos los otros profetas. Todos le decían que no vayan a servir al rey de Babilonia, que Dios nos va a librar, que en un mes más volvemos todos a Jerusalén, seremos libres del rey de Babilonia. Y el profeta Jeremías decía que no. Vayan y sirvan en Babilonia, vayan y compren casas, trabajen, porque aquí son 70 años que hay que estar. Pero el rey lo mandó a enterrar prácticamente al profeta Jeremías, porque hablaba la verdad. Entonces, lo que hoy quiero dejar en claro es que necesitamos ponernos en la brecha con Dios. Necesitamos oír la voz de Dios, agudizar nuestros oídos, prestar atención a su palabra. Ya no tantos mensajes, ya no tantas noticias. Yo cuando escucho las noticias es para informarme qué está pasando y qué se está diciendo en el mundo. Cómo se está cumpliendo, lo veo como el cumplimiento de lo que Dios dice. Y de esa forma tenemos que hoy analizar las situaciones, y cuando entra una duda o una sospecha de algo, yo tengo que ir a la fuente. Señor, ¿qué dices tú de esto? Señor, ¿qué me aconsejas? Buscarlo a Él, pedir el consejo, como leímos el proverbio. Escucha el consejo y recibe la corrección de Dios para que seas sabio. ¿Por qué? Porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre.
pero el consejo del Señor es el que va a permanecer. ¿Qué dice el Señor frente a las noticias? ¿Qué dice el Señor frente a lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dices tú? ¿Qué me aconsejas que haga? ¿Qué pides que haga? ¿Dónde voy a depositar mi fe? ¿Dónde voy a depositar, dónde voy a anclar mi vida en este tiempo? ¿En lo que un candidato presidencial me prometa? ¿Voy a poner la fe en lo que un hombre habló y dijo? ¿Voy a creer a lo que se está diciendo masivamente? Todos hablan, todos lo dicen. ¿Será verdad? ¿O voy a ir a escuchar a Dios? Si a mí me está produciendo lo que escucho, temor, inseguridad, duda, confusión, si me está produciendo inestabilidad emocional, lo que estoy escuchando no proviene de Dios. Porque la voz de Dios, cuando yo oigo a Dios, aun cuando sea una reprensión de Dios, produce paz, produce consuelo, produce en mí fe, produce confianza. La voz de Dios, cuando yo oigo la voz de Dios, aumenta la fe, me da paz, me da tranquilidad, me da reposo, me edifica, me consuela, me sana, me libera cuando oigo la voz de Dios. Es interesante que hoy pocos oyen la voz de Dios. Es interesante. He visto a tantos que van corriendo detrás de tantas prédicas. Y no digo que todas son malas, pero si uno escucha a todos, entre esos todos hay mucha falsedad. Es importante oír a Dios, tener tiempo a solas con Dios y que nuestro corazón se afirme con la voz de Dios, con la palabra de Dios y no con mis pensamientos. Que no permitamos que el diablo siembre la semilla de la duda en nosotros, que no siembre la semilla del miedo, del temor, de la inseguridad, de la desconfianza, que el diablo no siembre en nosotros la mentira, que nosotros sembremos la verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a cerrar los ojos. Quiero que el Señor hoy toque nuestras vidas y nos libre de todo mal. Es verdad que hay una circulación o un mover espiritual mayor y más fuerte que hace años atrás en todo el mundo, pero los que amamos la verdad, los que hemos consagrado nuestras vidas al Señor, estamos guardados, estamos protegidos, cuidados por el Señor, pero debemos permanecer atentos a la voz de Dios. No desviarnos, no comenzar a oír, a
espíritus engañadores, doctrinas de demonios, sino conocer la verdad de Dios. Y si por ahí no entiendo, no comprendo qué es lo que Dios quiere decir con este versículo, con lo que escribimos o lo que escribió aquí nombre de Dios en la Biblia, preguntarle a Él quién es el autor, porque Él es el que escribió lo que hoy estamos leyendo. Así como cuando se le pregunta a un productor de cine, una película, a un escritor, qué quiso decir, qué quiso reflejar, qué quiso mostrar con lo que realizó, con lo que escribió aquí, preguntemos al Señor: Padre, enséñame tu verdad. Porque Él ve el corazón cuando usted busca de Él, cuando quiere ser enseñado por Él. Él le va a revelar, Él le va a enseñar, Él va a estar allí. Por eso Él está aquí para hoy enseñarnos la verdad. Y vamos a orar. Padre, sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complicado, donde el espíritu del anticristo, el espíritu de mentira, de engaño, se ha corrido en todo el mundo y se está viendo en todo el mundo, engañando, provocando a la sociedad hacia el mal, hacia la idolatría, hacia el odio a ti, Señor, el odio a Jesucristo, el rechazo a la obra redentora, el rechazo a la verdad. Hoy se cree a la mentira, al engaño, se predica la mentira, se anuncian mentiras, y cómo la gente corre detrás de una mentira y se crea la mentira como nunca antes, Padre. Vemos el engaño, vemos la manipulación en el mundo. Pero, Señor, queremos nosotros estar firmes en tu verdad. No creer a la mentira, que sabemos que es un espíritu que se mueve para traer engaño y traer destrucción al mundo. Padre, en este tiempo, como iglesia, queremos afirmar nuestro compromiso contigo, nuestro amor a ti, nuestro amor a la verdad. En el nombre de Jesús reprendemos a todo espíritu de mentira y de engaño que quiere meterse en mis pensamientos, en mi fe, que quiere desviarme de la verdad, que quiere sembrar duda, que quiere sembrar temor, que quiere sembrar pánico. Señor, en esta mañana, en este día, nosotros afirmamos nuestra fe a tu palabra. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador, aquel que está a nuestro lado para defendernos, para pelear por nosotros, para guiarnos a toda la verdad, para sostenernos, para proveer a nuestras vidas. Señor, nos tomamos de tu mano en este día para seguirte a ti y poder afinar nuestros oídos, sintonizar nuestro corazón a tu palabra, a tu voz, en el nombre de Jesús, y poder así edificar mi vida en el fundamento de la verdad que permanece para siempre. Señor, que nos hables cada vez que leemos tu palabra, que nos hables cada vez que vamos en oración, cuando estamos en comunión contigo, oír tu voz. Y Señor, que pueda despertar en mí el discernimiento espiritual para poder entender y comprender quién es
el que habla por tu espíritu y el que habla por un espíritu de mentira y de engaño. Padre, en el nombre de Jesús, que tú hagas brillar tu rostro sobre cada uno de nosotros, que tu luz nos alumbre y disipe toda oscuridad y toda tinieblas en el nombre de Jesús, y que mi casa sea alumbrada por tu palabra y por tu presencia en este día, y que tú eches fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de duda, de confusión, aún de depresión, de angustia, en el nombre de Jesús, y que la presencia de tu Espíritu Santo nos llene de gozo, de alegría, de paz, de reposo, nos alumbre el entendimiento para poder entender, comprender y ver tu palabra, que es fiel y que es verdadera. Señor, te amamos, te damos gloria, honra, porque no hay otro Dios fuera de ti. Eres único, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos fortaleces en los momentos de debilidad. Gracias, Señor, porque nos sostienes para que no caigamos. Gracias, Señor, porque marcas el camino, porque lo enderezas. Gracias, Señor, porque nos levantas si hemos caído. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, siempre estás para sostenernos, para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Tú eres digno. Gracias, Señor. Oramos por la iglesia, por tu pueblo, por tu cuerpo. Señor, oramos por cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, para que sean bendecidos, para que tú los sostengas, los fortalezcas, les hables, para que no crean la mentira, para que no sean manipulados, engañados, sino, Padre, que la iglesia se ponga en pie, sea fuerte, sea firme en proclamar tu nombre, en anunciar tu nombre, en alabar tu nombre, en cantarte, en adorarte, en exaltar tu nombre, Señor, con toda firmeza, con fe, con perseverancia, y que siga la verdad, que te sigamos a ti, Señor. Bendice la iglesia aquí en Chile, en el nombre de Jesús, y bendice la iglesia en todas las naciones en este tiempo. Da fuerza a los pastores, da fuerza a los líderes, guíales, da unción poderosa, Señor, revístelo de poder, guárdalos, líbralos, Señor, para que sigan enseñando tu palabra, tu verdad, y veamos tu bendición a aquellos que te aman, que temen tu nombre, que se santifican y que creen a todo tu consejo. Padre, te damos gloria. Grande eres tú, Señor. Grande eres, Señor. Te amamos y te creemos, Señor. Amén y amén.